Buenas, ¿cómo están? Habla Ana Lucía Ramírez de la empresa JG Systems SAS. En esta oportunidad les quiero dar unas pautas para hacer el cálculo del porcentaje fijo semestral de retención en la fuente. Veamos el tema. Bien, entonces vamos a hablar sobre el cálculo del porcentaje fijo semestral de retención en la fuente. En el caso de este Excel, tuvimos en cuenta el VT y en este caso el del año 2017 y el salario mínimo legal vigente también del año 2017. Entonces comencemos. Para el periodo de cálculo, entonces tenemos en cuenta el periodo que comprende los pagos brutos laborales efectuados al trabajador. Si el porcentaje que se va a calcular corresponde al segundo semestre del año, entonces la información debe corresponder a los ingresos obtenidos por el trabajador entre el 1 de junio del año inmediatamente anterior y el 31 de mayo del respectivo año, en este caso el 2017, el periodo inicial y el periodo final. El ingreso obtenido por el trabajador durante el periodo de cálculo sería cada uno de estos conceptos: los salarios, comisiones, vacaciones e incapacidades, bonificaciones que constituyen salarios, dominicales y festivos, extras y festivos laborales, otros pagos constitutivos de salario, primas, aguinaldos, otros pagos laborales, auxilios, subsidios, bonificaciones, aportes de la empresa, otros pagos no constitutivos de salarios como los auxilios de alimentación, los viáticos y los auxilios de medios de transporte, cesantías e intereses de cesantías, y la disminución de las mismas porque no corresponde como base para el cálculo de la retención en la fuente. Así obtuvimos el ingreso bruto percibido por relaciones laborales, incluyendo cesantías e intereses. Pero como no las necesitamos, entonces vamos a tener los ingresos brutos percibidos por relaciones laborales sin incluir cesantías e intereses. Ahora bien, menos los ingresos que se consideran no gravables para el trabajador. Cuando el trabajador recibe alimentación, que son salarios en especie, de acuerdo al artículo 387 del Estatuto Tributario, solo quienes durante el año 2017 devenguen hasta 310 VT mensuales, es decir, 9.876.000, podrán tomar lo que reciban como alimentación y restarlo como si fuese ingreso no gravado. Pero ese monto de lo que le dé en la alimentación no puede exceder mensualmente a 41 VTs, es decir, a 1.306.000. Los medios de transporte, de acuerdo al concepto de la DIAN 18381 del 90, que aún aplica, lo que tenga que ver con kilometraje, peajes o todo lo que los medios que utilice el empleado para su funcionamiento para sus labores diarias, son no constitutivos, son no gravados, perdón. Los viáticos ocasionales para manutención y alojamiento, tanto para los empleados oficiales como para los empleados privados, de acuerdo al Decreto Único Reglamentario Tributario 1625 de octubre del 2016. Después de estos descuentos, entonces llegamos al total de ingresos brutos en el periodo, base para el cálculo de la retención en la fuente. El deducible bruto mensual. Cabe anotar que se tomó el total de los aportes del año y se dividió en 13. Entonces, el deducible bruto mensual está compuesto por aportes a cuentas AFC, aportes voluntarios a fondos de pensiones, planes complementarios de salud, intereses de vivienda. Entonces, vamos a comenzar nuestra depuración. Los conceptos que vamos a tener en cuenta son ingresos laborales devengados durante
los 12 meses anteriores, o sea, la base para el cálculo de retención, menos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. En este caso serían los aportes obligatorios de salud pagados por el trabajador, si fueron ingresos laborales, el 4%, o si fue como independiente, el 12.5%. Los aportes obligatorios a pensiones pagados por el trabajador, que corresponde a los ingresos laborales entre el 4 y 6%. Así obtenemos el total de ingresos netos devengados en el periodo. El promedio mensual de ingresos netos se obtiene de dividir el total de ingresos netos devengados en el periodo entre 13 si laboró 12 meses o proporcional al tiempo que haya laborado. A este promedio mensual de ingresos le restamos los ingresos exentos, que es el 100% de ingresos por salud y educación recibidos por el trabajador de acuerdo al decreto reglamentario 3750, artículo 5, menos las deducciones mensuales que corresponden a la deducción por plan complementario de salud, que tiene un límite de 16 VTs, la deducción de intereses de vivienda, que tiene un límite de 100 VTs, la deducción de dependientes, que es el 10% de ingresos brutos, que el límite es de 32 VTs, menos las rentas exentas, que corresponden a los aportes voluntarios a los fondos de pensiones y a los aportes a las cuentas AFC. La suma de lo relacionado en estos dos conceptos no puede exceder al 30% de lo devengado en los 12 meses del cálculo, de acuerdo al artículo 126 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 15 y 16 de la Ley 1819 del 2016. Adicionalmente, este 30% en valores absolutos no debe superar el límite de 3.800 VTs. Y así hemos obtenido el subtotal base para el cálculo del 25% de renta exenta. La renta exenta tiene un límite de 240 VTs. Así hemos llegado al subtotal base gravable mensual provisional. De acuerdo al artículo 388 del Estatuto Tributario, el máximo de la sumatoria de las rentas exentas y las deducciones, ese máximo corresponde solamente al 40% del ingreso neto mensual. Entonces, para el caso de nuestra hoja de cálculo, la diferencia de las rentas exentas y las deducciones fue mayor al 40% del ingreso neto mensual. Por esa razón nosotros lo estamos sumando. Así llegamos al ingreso laboral gravable mensual en pesos, que es la base de retención en la fuente. Esta base la llevamos a VTs, es decir, que ese ingreso laboral gravable mensual lo dividimos en el valor de la VT y nos queda así el ingreso laboral gravable mensual en VTs, que es la base de retención en la fuente. De acuerdo al artículo 383 del Estatuto Tributario, vamos a la tabla que nos da el artículo y llegamos así a la retención en la fuente en VTs. Para llegar al porcentaje, lo que hacemos es tomar el valor de la retención en VTs y lo dividimos en el valor del ingreso laboral gravable mensual en VTs y así llegamos al porcentaje semestral de retención en la fuente. Espero que este tema haya sido de interés para ustedes. Y de nuevo, si tienen alguna inquietud, alguna duda, en la parte de abajo quedan nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. O si quieren sugerir un nuevo tema para exposición, con muchísimo gusto. También los pueden dejar en nuestras redes sociales para comunicarnos con ustedes.
Hasta una próxima oportunidad y buena suerte.